El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 17. 3. El círculo infernal del desprecio. El desprecio en el espejo de la terapia. ¿Puede representarse una historia que no se conoce? Por imposible que esto parezca, ocurre permanentemente, a menudo como un actuar ciego, y no tiene repercusiones. Para que la historia pueda ser comprendida y elaborada, necesitamos el instrumental adecuado. Luego iremos encontrando poco a poco nuestra historia en la vivencia de nuestros propios sentimientos y necesidades. Si podemos aceptarlos, respetarlos y considerarlos legítimos. Esto vale también para el terapeuta. En algunos seminarios o controles individuales se me ha preguntado a veces cómo habría de proceder con los sentimientos indeseados. Por ejemplo, la indignación que el paciente suele despertar de vez en cuando en el terapeuta. Un terapeuta sensible experimentará naturalmente esta indignación. La pregunta es, ¿debería reprimirla para no desairar al paciente? Pero en este caso, el paciente sentiría la indignación reprimida y se confundiría. ¿Debería ponerla de manifiesto el terapeuta? Esta maniobra podría angustiar al paciente. La pregunta acerca de cómo proceder con la indignación y otros sentimientos indeseados ya no vuelve a plantearse si se parte del supuesto de que todos los sentimientos que el paciente despierta en la persona del terapeuta forman parte del intento inconsciente por contarle su historia y al mismo tiempo ocultársela, es decir, protegerse. El paciente no tendrá otra posibilidad de contar su historia que haciéndolo exactamente en la forma inconsciente en que lo hace. En este sentido, todos los sentimientos que vayan surgiendo en el terapeuta pertenecen a esa historia críptica y no pueden ser rechazados por él. El terapeuta deberá ser capaz de dar cabida a sus sentimientos y de explicárselos a sí mismo. Solo entonces podrá experimentar hasta qué punto los sentimientos que en él hace surgir la persona que busca su ayuda le recuerdan su propia historia reprimida, requiriéndole que elabore esa parte en sí mismo. Esto se aplica también a asistentes que trabajen con drogodependientes y otras víctimas de abusos sexuales y físicos en la infancia. Por lo general, solo dejan paso a un asomo de su propio miedo y lo tapan herméticamente ante sí mismos con teorías abstractas, ideologías, trivializaciones o comportamientos autoritarios. La articulación quebrantada del yo en la compulsión a la repetición. La capacidad adquirida de abrirse a ciertos sentimientos libera en el paciente una serie de necesidades y deseos antiguos, largo tiempo reprimidos, que, sin embargo, no pueden ser satisfechos sin autocastigo o no pueden satisfacerse ya porque guardan relación con situaciones pasadas. Este último caso queda ilustrado por el ejemplo del deseo inaplazable y apremiante de tener hijos, deseo que expresa, entre otras cosas, el de tener una madre disponible. Pero hay también una serie de necesidades que pueden y deben ser satisfechas sin falta en el presente y que surgen regularmente en la terapia. Entre ellas figura, por ejemplo, la necesidad esencial a todo ser humano de articularse con libertad, es decir, de poder presentarse en público tal cual es en su lenguaje, en sus gestos, en su conducta, en el arte y en toda expresión auténtica que se inicie con los berridos del lactante. Las personas que de niños tuvieron que ocultar su verdadero yo ante sí mismas y ante los demás se sienten fuertemente impulsadas a derribar las antiguas barreras, aunque este primer paso hacia afuera vaya unido a un gran miedo. El primer paso no conduce siempre a la liberación, sino a la repetición de los miedos de la constelación infantil, es decir, a vivir una vida de sentimientos torturantemente vergonzosos y de una dolorosa desnudez, que acompañan la operación de mostrarse. Estos miedos a desnudarse recuerdan a los antiguos. Cuando son vividos, comprendidos y explicados en relación con la antigua situación, se pone de manifiesto hasta qué punto eran fundados en aquel entonces. Pero cuando no se realiza este trabajo interior, el paciente seguirá buscando, con seguridad de sonámbulo,
personas que, al igual que sus padres, aunque por otros motivos, no tengan la posibilidad de comprenderlo. Y se esforzará precisamente porque esas personas lo entiendan, es decir, por hacer posible lo imposible. En una determinada fase de su terapia, Linda, 42 años, se enamoró de un hombre mayor, sensible e inteligente, que, sin embargo, fuera del erotismo, rechazaba todo cuanto no pudiese comprender intelectualmente y sentía la necesidad de defenderse contra ello. Precisamente a este hombre le enviaba a ella largas cartas en las que intentaba explicarle los caminos que hasta entonces había seguido en la terapia. Consiguió hacer caso omiso de todas las señales de extrañeza de su corresponsal y redobló sus esfuerzos, hasta que se dio cuenta de que había vuelto a encontrar un sustituto del padre y, por consiguiente, no podía perder la esperanza de ser finalmente comprendida. El despertar trajo al principio sentimientos de vergüenza cáusticos y dolorosos, que duraron un buen tiempo, hasta que un día dijo: me veo a mí misma tan ridícula como si hubiera estado hablando con una pared y esperase que me respondiera, como una niña tonta. Yo le pregunté: ¿se reiría usted si viera a una niña que debe confiarle sus penas a una pared porque a su alrededor no hay nadie más? Los sollozos desesperados que siguieron a mi pregunta abrieron a la paciente el acceso a una parte de su realidad temprana, que había consistido en una soledad infinita, y al mismo tiempo la liberó, por fin, de los dolorosos y destructivos sentimientos de vergüenza. Solo mucho más tarde pudo Linda darse el lujo de comprender la experiencia de la pared en su contexto biográfico. Esta mujer, que por lo general sabía expresarse con gran claridad, empezó a contar todo en forma tan extrañamente confusa y precipitada que durante cierto tiempo ya no tuve oportunidad de comprenderla en detalle, probablemente como en su momento les ocurrió a sus padres. Vivió momentos de odio y rabia repentinos, y me reprochó mi indiferencia y falta de comprensión. Casi no me reconocía, aunque yo seguía siendo la misma. Así, en el contacto actual conmigo, tropezó con el distanciamiento que le inspiraba su madre, que había pasado su primer año de vida en una casa cuna y no había podido ofrecer calor alguno a su hija. La hija lo sabía hace tiempo, pero para ella seguía siendo solo un saber de orden intelectual. Además, la compasión que le inspiraba su madre le impedía percibir y sentir su propia carencia. La imagen de la pobre madre había bloqueado sus propios sentimientos. Solo con los reproches que nos dirigió primero a mí y luego a su madre, se puso de manifiesto la infinita desesperación que le había dejado su nunca satisfecho anhelo de contacto. Los recuerdos reprimidos de su madre lejana y nada proclive al contacto habían mantenido a la hija la sensación de la pared que tan dolorosamente la separaba de las demás personas. Con los violentos reproches acabó liberándose también de la compulsión a la repetición que consistía en entregarse siempre a un interlocutor incapaz de comprenderla y sentir que dependía de él sin esperanzas.